Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Norma Lazo llamado El mecanismo del miedo. Así que sin más, comencemos con la lectura. Mi abuela se casó jovencita con un varón noble como ella, que pertenecía a una familia española de rancio abolengo. Santiago Cue, mi abuelo, era un hombre creyente, entregado a sus tradiciones. Se conocieron un domingo en la plaza de Ciudad Albayazán. Él regresaba de un largo viaje por Europa. Ella, como lo dictaban las costumbres de esa época, pasaba el mayor tiempo en casa, aprendiendo las cosas necesarias que cualquier muchachita en edad casandera debía aprender. Un domingo, que mi abuela y mi bisabuela salieron a la plaza de paseo a comer manzanas caramelizadas, mis futuros abuelos se toparon de frente cuando daban la vuelta alrededor del kiosco. Ninguno de los dos bajó la mirada, conducta que podía ser mal vista en una señorita decente. Mi abuela Eduviges ya mostraba entonces que era distinta a otras chicas de su edad. Mi bisabuela había empezado a introducirla en el mundo secreto de las Berenguer. La preparación comenzaba con la lectura de los libros de la biblioteca. Mi abuela mostró más disposición que su propia madre. Al cabo de unos meses, ya había leído muchos libros, demostrando estar dispuesta y entregada a su destino. A pesar de la devoción que mi abuela mostró desde el principio, mi bisabuela reprobó las miradas de fuego que mis abuelos intercambiaban cada vez que completaban una vuelta al kiosco. Interrumpió el paseo para regresar a casa, mas no se dio cuenta de que mi abuelo las había seguido hasta la reja. La madre de mi abuela le advirtió sobre la condición trágica que atravesaban todas las relaciones de las Berenguer. Es mejor que no te enamores del hombre con el que tendrás a tu hija. Recuerda que no podrás estar con él más de 12 años una vez que hayas dado a luz. Mi abuela la desoyó. El imán que la atraía a mi abuelo era mayor que toda tradición o deber. Ni siquiera sabía si se trataba de un gran amor, pero el fuego que llameaba justo en medio de sus pechos le habló de una experiencia que no dejaría de vivir. Sé que mi abuelo Santiago medía casi 2 metros. Lo vi en algunas fotos. Era espigado, con hombros anchos que lo hacían parecer más fuerte de lo que era. Tenía el cabello claro y rizado, con destellos amarillos. Pocas veces su cabello lucía como era en realidad porque acostumbraba a alisarlo con jugo de limón. Era un hombre guapo, aunque lo que cautivó a mi abuela fueron sus grandes ojos azules, de un azul extraño que denotaba cierta frialdad, que a mi bisabuela le helaba la sangre. Mi abuela también era una joven hermosa, delgada y alta, pero no tanto como el abuelo, con una cintura estrecha que, según me contó Alfonsina, obligaba a las modistas a arreglar todos los vestidos con unas pinzas para ceñírselo al talle. A mi bisabuela le desagradó el pretendiente de su hija. Desde el primer día que lo toparon en la plaza, supo que solo le traería dolor y lágrimas. Pese a ello, la abuela se enamoró sin poder controlar sus sentimientos. Empezaron a verse escondidas. Por cualquier pretexto, mi abuela salía de casa sin ser vigilada. En ese entonces, Alfonsina era la hija de la mucama de mi bisabuela. Las dos pasaban mucho tiempo juntas. Alfonsina le sirvió de tapadera a mi abuela durante varias semanas. Mi bisabuela se quedaba tranquila porque salían juntas al mercado, a la panadería o a la botica, pero en realidad solamente salían al mismo tiempo, y una vez que llegaban al lugar al que habían dicho que iban, se separaban. Los minutos que mis abuelos pasaban juntos escurrían con la rapidez que el viento despeinaba sus rizos, volaban con la misma facilidad que el río arrastra las hojas caídas de los árboles. Se esfumaban irremediablemente igual que el humo de una fogata que se está consumiendo. En el poco tiempo que compartían juntos, hablaban de lo que cada uno sentía por el otro. Jamás hubo una conversación sobre sus creencias o sobre la forma en la que cada quien veía la vida. Esos pocos minutos los pasaban admirándose mientras tocaban sus rostros o se daban un beso que sonrojaba a ambos. Una tarde, en la que Alfonsina escogía el pan para la merienda con mayor lentitud que de costumbre, mis abuelos se dieron un beso tan profundo, tan apasionado, que tuvieron que retirarse uno del otro. «No sé qué me provocas», dijo la abuela, «pero siento la necesidad de fundirme contigo». Mi abuelo le acarició una mejilla
y sintiéndose seguro de su deber de caballero, le dijo al oído: «Yo también lo deseo, pero antes tendremos que casarnos por la iglesia». En ese momento, mi abuela supo que su gran amor pertenecía a una familia devota de Villa Alberina, un pequeño poblado al sur de Ciudad Albayazán, al que se llegaba después de un día de camino. El amor cegó a mi abuela. No se dio cuenta del infierno que sería su vida al lado de ese hombre. Estaba tan enamorada que aceptó casarse en el ritual que la religión de la familia de mi abuelo exigía. Mi bisabuela cayó enferma de disgusto. Le rogó de 1000 maneras que no cometiera ese error, que su hija se casara con alguien perteneciente a la iglesia que persiguió a las Berenguer durante siglos. Le llenó el corazón de tristeza y amargura. Mi abuela le prometió a su madre que no abandonaría su deber, que tarde o temprano su esposa entendería aquello a lo que estaba predestinada. Guardó en cajas varios libros de la biblioteca. Dio su palabra de que regresaría por más cuando hubiera terminado de leer los primeros. Estaba convencida de que mi abuelo aceptaría la obligación que debía de cumplir como descendiente de doña Catalina Berenguer de Alcaraz: mantener el mecanismo del miedo en movimiento. Alfonsina y mi abuela se despidieron con un abrazo largo, entre una que otra lágrima mal contenida. Pero mi bisabuela se encerró en su recámara. No salió a despedirse de su hija, quien partió destrozada pero satisfecha de seguir los mandatos de su corazón. Mis abuelos se casaron en una gran boda en Villa Alberina. Las mujeres de la familia Cue no la recibieron con el amor que ella esperaba. A los pocos días de haber llegado al poblado, las hermanas de mi abuelo lo bombardearon con preguntas. «¿Por qué trae tantas cajas de libros?», preguntó Alicia. «¿Por qué no vinieron sus padres a entregarla?», inquirió Carmela tratando de sembrar la intriga. «¿Estás seguro de que se trata de una mujer virtuosa?», culminó Pilar. Mi abuelo desafió a su familia de la misma manera que mi abuela desafió a su madre. Le dio el lugar de esposa que le correspondía. «Si quisiera su opinión se las pediría. Ella será mi cónyuge. Quien no la respete no es bienvenida en mi casa». El día de la boda, mi abuela murmuró las oraciones como si se las supiera e imitó todo lo que hacían las mujeres durante la ceremonia. Todavía no le confesaba a Santiago que ella aparentaría convertirse a su religión solo para formar parte de su mundo, pero que en casa cada quien sería fiel a sus propias creencias, y el otro debería de respetar esa decisión. Los novios no pararon de bailar durante la boda. No cabía duda de que eran felices. Sonreían afablemente a los invitados que los observaban recelosos de su felicidad. Algunos murmuraban que había algo inquietante en esa mujer de cintura diminuta y largo cabello rojizo. Los recién casados se instalaron en una de las pequeñas casas que había en los vastos terrenos de los Cue, cuya hacienda era conocida como La Piadosa. Era un bello lugar donde sembraban maíz. Su tono pintaba la comarca de Dorado. Entre los plantíos había una casa principal tan grande como la de mi abuela. A los lados, 4 casas más pequeñas, igual de hermosas. Esperaban que cada uno de los hijos se casara. Mis abuelos ocuparon la primera. Mi abuela Eduviges se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. Se ofreció a aprender las labores del campo, aunque los hombres se sintieron ofendidos. Ella no hallaba la manera de acercarse a esa familia que ahora era suya. Entre más se esforzaba por agradarles, más hostiles se portaban. Los días transcurrieron sin mayores cambios, porque mi abuela desistió de confesar el deber al cual estaba consagrada. Fingía que practicaba la misma religión que la familia Cue, mientras leía devotamente los libros que había traído consigo de Ciudad Albayazán. Por las mañanas era una ama de casa perfecta. Cocinaba y limpiaba su casa a pesar de tener mucamas y cocineras. Después de la comida, se sentaba a bordar en la mecedora del pórtico. Le divertía observar a las urracas asustadas por los espantapájaros. Al caer la noche, se encerraba a leer en una de las habitaciones del segundo piso, que le servían como despacho a mi abuelo. Las hermanas Cue vieron con malos ojos que su cuñada pasara tanto tiempo encerrada en el despacho. Además de que rechazara las reuniones vespertinas que realizaban para bordar, coser, hornear pasteles, vestir santos y contar chismes. Mi abuela asistió un par de veces, pero los libros le producían una pasión y un placer que solo había conocido al lado de mi abuelo.
Él era el único que lograba hacerla desistir de seguir leyendo. Fue así que los chismes empezaron a rondar las reuniones de sus cuñadas. Algunas ya habían observado a mi abuela durante los rituales de su religión. «Eduviges no sabe orar», dijo Alicia. «Sí, pensé que nadie más lo había notado, pero creo que solo murmura sin tener idea de lo que está diciendo», secundó Pilar. «Además, qué mujer respetable llega a casa de su nueva familia con apenas 2 maletas de ropa y 20 cajas de libros. Seguro es una liberal», añadió Carmela. «¿Y de qué serán esos libros?», insistió Alicia. «De nada bueno o devoto, si no, nos ocultaría en el despacho para leerlos», culminó Pilar maliciosamente. Las cosas empeoraron poco a poco para mi abuela. Con los rumores insidiosos y las intrigas de sus cuñadas, llegaron las sombras y, con ellas, largas temporadas de lluvias. Las mismas nubes grises que vi la mañana que llegué a Ciudad Albazán se apostaron sobre la Piadosa. Las cosechas disminuían mientras los peones las abandonaban sin mirar atrás. Las mucamas empezaron a contar que en una de las casas de la hacienda espantaban. Hablaban de unas sombras monstruosas que se asomaban por detrás de los espejos. Los rumores llegaron hasta mi abuelo Santiago, que, si bien nunca antes había prestado oído a la versión que su familia profesaba a mi abuela Eduviges, esta vez quiso saber qué tenían de especial esos libros que su esposa leía con tanta dedicación. Su descubrimiento no sería grato. Mi madre me despertó a las 8 de la mañana. Tardé en levantarme porque regresé de la biblioteca a las 5 de la madrugada. Su voz vibraba a lo lejos. Mis párpados se abrían y cerraban lentamente en un esfuerzo banal por avivarme. En mi mente todavía fluía la conversación de unas horas atrás. Estaba consciente de que había desobedecido a mi madre, pero segura de que mi abuela no me delataría. «¿No dormiste bien?», me preguntó. En ese momento di un brinco para demostrarle que había descansado como un recién nacido. No quise provocar sospechas. Intenté ingeniarme una explicación, pero mi boca estaba sellada, no solo por el secreto que compartía con mi abuela, sino por la saliva que se había hecho pasta. La piel de mis labios se partió al intentar decir una palabra. «Anda, ve a lavarte la cara para que bajes a desayunar y luego te bañas porque vamos a ir al colegio a inscribirte». El baño al final del pasillo era una habitación tan grande como mi recámara, con una tina enorme junto a una de las paredes y varios espejos colocados por todo el espacio. El lavabo era blanco, como todos los muebles del baño. La llave por donde salía el agua tenía la forma de un cisne dorado abriendo las alas. Encima del lavabo estaba el espejo más grande. Abrí la boca solo para asquearme con los grumos de baba seca acumulados en las comisuras de mis labios. Aunque sentí la lengua pegajosa y las lagañas endurecidas entre mis pestañas, pude reconocer en aquella imagen el rostro de otra niña que no correspondía a la obediente del día anterior. El desayuno humeaba bajo las tapaderas transparentes de los refractarios. El sazón de Alfonsina llenó la estancia de olores penetrantes que hicieron crujir mis tripas de antojo. Mi abuela lucía radiante. Me miró sonriente, con la mirada que tiene el gato después de haberse comido el canario. Había rejuvenecido con nuestra presencia. Entendí que el amor puede tener efectos indescriptibles y, de solo pensarlo, supe que nuestra relación sería duradera. Alfonsina entró al comedor con el desayuno sobre una bandeja. Mi madre se nos unió minutos más tarde. «Buenos días, niña hermosa», dijo Alfonsina. Pensé que me hablaba, pero antes de responder, mi madre se me adelantó. «Buenos días, nana Alfonsina». «Buenos días, María José», añadió inmediatamente. «Buenos días», respondí con celos por el cariño que percibía entre la vieja nana y mi madre. Mi abuela Eduviges era una mujer muy educada y refinada. No que mi madre no lo fuera, pero desde que llegué, siempre noté a mi abuela arreglada como si estuviera a punto de salir a pasear, aunque nunca lo hacía. Esa mañana llevaba un vestido gris Oxford rematado con puños, cuello y dobladillo de holanes de encaje chantilly francés. Por encima del alto cuello lucía una cadena larga de oro con varios medallones pendiendo de los eslabones de las cadenas. Sentada en la silla de la cabecera, no alcanzaba a distinguir las figuritas de los medallones,
por lo que cuestioné a mi abuela sin imaginar que provocaría un momento de tensión entre ellas. ¿Qué santitos traen tus medallas, abuela? Mi abuela soltó una risa espontánea, lo que provocó que mi madre frunciera los labios en un intento por ocultar su enojo. No pudo quedarse callada. Las medallas de tu abuela no representan ninguna santidad porque es atea, sentenció en tono hiriente. Mi abuela dejó de reírse. Colocó los cubiertos al lado de su plato y tomó la servilleta de tela que reposaba sobre sus piernas para limpiarse la comisura de la boca. Tu madre está confundida. No soy atea. Prefiero la palabra agnóstica. Tengo mis propias creencias, mismas que son legado de esta familia. Se les llama paganos, volvió a interrumpir mi madre, y no están bajo el manto de la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Eso es verdad, pero si de verdades se trata, al menos yo no pertenezco a una iglesia que juzga y tortura por poder e ignorancia, y hasta por maldad en algunos casos. ¡Mamá, por favor!, gritó mi madre. Alfonsina permanecía en silencio, sin levantar la mirada de los platos en los que servía el omelette de jamón que había preparado. He respetado tus creencias, no he hecho ningún comentario incómodo desde que nos volvimos a ver. Que no tengamos la misma idea de la santidad no te da derecho a sugerirle a mi nieta en ningún tono que mis creencias sean malas, innobles o profanas. ¿Y de qué otra forma se les puede llamar? No encuentro palabras nuevas para referirme a un culto que ya desde hace siglos ha sido perseguido. Entonces, ¿te parece bien que torturaran y quemaran vivas a cientos de mujeres solo porque no bajaron la cabeza frente a un macho cruel, reprimido y corrupto? ¿O por defender sus creencias? Las miré asustada. Apenas llevábamos 2 días en Ciudad Albayzán y ya habían empezado las viejas disputas. En medio de esa discusión, no entendí de qué hablaban. Pero Alfonsina me lo explicó después. Mi madre había sido la primera descendiente en renegar del deber de las Berenguer. El intercambio hostil entre ellas, debido a sus creencias, se inició justo después de la muerte de Santiago Cue, mi abuelo. Mi abuela guardaba un secreto. Lo percibí en su comportamiento la noche anterior en la biblioteca, en la delicadeza con la que tomaba los libros antiguos, en las palabras a medias cada vez que la cuestionaba por algo, en la discusión que sostenía con la nada cuando creía que nadie lo observaba, en el libro que me regaló asegurándome que era poderoso. Y ese secreto, que inmediatamente relacioné con su biblioteca, era parte de lo que todas las generaciones de mujeres en nuestra familia consideraban un deber ineludible, excepto mi madre. Yo, a diferencia de ella, me sentí seducida por los libros. Tuve fantasías sobre mí, ya a una edad mayor, sentada en la gran mesa de la biblioteca frente a una máquina Olivetti color verde, como la que tenía papá. Aquella máquina de escribir también la perdimos en el embargo. Mi padre la usaba poco. A veces lo veía rellenar líneas punteadas de papeles que parecían importantes. Si se lo pedía, me dejaba jugar con ella. Me sentaba frente a la hoja en blanco sin tener nada que escribir. A veces hacía ejercicios de mecanografía que mamá me enseñó en su obsesión por darme un oficio. Debes aprender a hacer algo para encontrar un trabajo, me decía mientras acomodaba mis pequeños dedos sobre las hileras de teclas. En la biblioteca de mi abuela tuve una imagen de mí escribiendo en la vieja Olivetti gruesos libros que terminarían convertidos en objetos valiosos. Libros de pastas gruesas y corrugadas color azul marino o rojo oscuro. Y debajo de esos títulos, mi nombre en letras pequeñas. Nunca antes había leído un libro, ni siquiera había imaginado las puertas interminables que se abrirían frente a mis propios ojos. Estaba a punto de convertirme en lectora, de fundirme con los personajes de ficciones que cambiarían mi vida, de perderme en paisajes que brotarían en mi imaginación, de abandonar la orilla de la ordinariez del mundo tangible para introducirme a un sendero de palabras y metáforas a las cuales yo dotaría de un sentido propio. Quise ser Poe, Maturin y Radcliffe, quise ser Becker, Lovecraft y Bercy. Ni siquiera los había leído aún y ya adivinaba un torrente de historias unidas a mis lazos de sangre. La discusión entre mi madre y mi abuela llegó a su término cuando esta última se levantó y salió con un azotón de puerta. Al parecer, había olvidado que iríamos a inscribirme al colegio. Tuve miedo de su reacción. Me negaba a dejar aquella casa hermosa,
Sobre todo, no quería alejarme de mi abuela. Alfonsina, que notó mi expresión triste, me llevó al patio trasero de la casa, donde se encontraba el invernadero. Anda, ayúdame. Voy a enseñarte cómo debes de tratar a las plantitas para que crezcan sanas y hermosas. La seguí en silencio. Puse atención en las maniobras que hacía con los retoños. Al verla arrancar la maleza de las plantas, pensé en lo dichoso que debía ser crecer en esa casa. Mamá no opinaba lo mismo. Para ella, la mansión era un reducto de malos recuerdos y pavores nocturnos. Yo no podía entender qué era aquello tan grave que mi abuela le había hecho para abandonar ese Edén. Mi abuela también salió al invernadero. Pasó a nuestro lado sin voltear a vernos. Parecía triste, con el rostro cabizbajo, escondiendo la mirada en los mosaicos disparejos del patio. No dijo palabra. Tomó una pequeña pala con la que se puso a hacer labores de jardinería. Tuve el impulso de levantarme e ir hacia ella. Alfonsina me detuvo. Déjala sola. Hay momentos en los que uno necesita estar consigo mismo, me leccionó. ¿Puedo ir al jardín de enfrente? Sí, pero no puedes salir sola, no lo olvides. Partí del invernadero en una carrera rápida. Al pasar al lado de mi abuela, me detuve un segundo para darle un beso en la mejilla. Ella me sonrió con una ternura que todavía me estremece. Puedo jurar que sus ojos estaban húmedos. Aún así, me ofreció la sonrisa más amorosa del día. Pensé que después de todo, la abuela y mi madre no eran tan diferentes. Mi madre heredó de ella la dulzura, su voluntad férrea y la entereza que demostraba en los momentos en que cualquier otro se quebraba. El jardín de la parte frontal de la casa resaltaba sobre cualquier otro del pueblo, arreglado hasta el último detalle en el podado de los arbustos. Según el lado de donde se viera, adquirían apariencias distintas. A veces un hombre sorprendido en medio de una carrera, a veces un alce de cuernos largos y retorcidos. Mi abuela se encargaba de los rosales personalmente. Debido a ello, eran grandes y perfectos. Antes de florecer, todavía en forma de botón, parecían el corazón de los gigantes que imaginé habitando las partes más altas de las montañas de Ciudad Albayzán. Solía jugar a que yo era la princesa de un cuento de hadas, y los arbustos, esos gigantes que, parados en fila, aguardaban a que los favoreciera con un baile. Sumergida en mi ensoñación, no me percaté de que era observada por fuera de las rejas. Al dar un giro completo, pillé a un grupo de 4 niños espiándome. Mi primera reacción fue de sorpresa. Rápidamente recapitulé y les brindé una sonrisa amable porque deseaba ser amigos en el pueblo. Los niños me miraron sin responder la gentileza. Escuché que uno de ellos murmuró, «bruja», pero quise creer que había escuchado mal. Los niños se echaron a correr calle abajo. Uno de ellos, que parecía tener mi edad, permaneció unos segundos más, y cuando los demás no lo vieron, me sonrió con la misma afabilidad. Fue la primera vez que vi a Marco Antonio. No le comenté a nadie sobre aquel encuentro, aunque debo admitir que me dejó un raro sabor de boca. Por un lado, sabía lo que había oído, por otro, quería pensar que había escuchado mal. Ese día fue el primero que pasé completamente sola en la casona de mi abuela. Las ancianas laboraban en el invernadero. No tenía idea de dónde estaba mi madre, pero por la forma en la que salió, adiviné que regresaría tarde. Me sentí dueña de la casa. Recorrí la estancia sin prisas. Fisgoné como había querido hacerlo desde la llegada. Tomé todos los objetos que me parecían raros o exóticos y que no me atrevía a coger frente a los adultos. Lo primero que levanté en mis manos fue una de las esferas que estaban dentro de un cuenco de plata tan bruñido que podía ver mi cara reflejada en él, con las facciones desfiguradas. Un gran reloj cucú de pared marcaba cada segundo con un sonido que llenaba la estancia y las habitaciones del segundo piso. Su tic-tac se superponía atropellando otros tic-tac, de los cuales no lograba inferir su procedencia. Era como si la casa tuviera vida propia, y ese ruido sincopado de relojes fuese su latido. Las esferas de madera del cuenco pesaban como si fueran de metal. Dentro de ellas, en el centro, había un pequeño espacio ocupado por semillas. Si las agitaba sonaban igual que un instrumento musical. El tapete persa más grande de la estancia estaba colocado en medio de la sala. Me hinqué para acariciarlo. Se me figuró demasiado suave para ser simplemente una alfombra. Todos los objetos de la abuela me maravillaban, pero lo que seguía llamando más mi atención era la cantidad de espejos que colgaban en las paredes de su casa.
Los espejos producían reflejos y rebotes luminosos que se cruzaban por diferentes espacios de la casa. Podía ver cualquier ángulo de mí misma, la cola de caballo que mi madre me hacía cada mañana, los moños de mi vestido, enlazados magistralmente sin que ningún extremo de la cinta estuviera más largo que el otro, el bordado elegante y fino del suéter rosa que usaba casi a diario, mis zapatos de charol negro resplandecientes. Mi imagen en los espejos se convirtió en una especie de juego para mí. Trataba de alcanzar mi perfil o mi nuca, girando el cuello rápidamente, cosa que siempre resultaba imposible. Fijaba los ojos en la punta relumbrante de mi zapato e, intentando tomarme desprevenida a mí misma, volteaba ágilmente para ver qué encontraba. Mi reflejo invariablemente era tan rápido como yo. Lo hice varias veces. Sé que suena tonto, pero en ese momento pareció muy divertido. La diversión terminó cuando en uno de mis giros apareció otra cara que no era el reflejo de la mía. No puedo describirla, era una sombra oscura sin nariz o facción que la dotara de humanidad, y con las cuencas vacías. A pesar de que no tenía ojos, pude sentir que me miraba. Mi corazón se aceleró saliendo de su ritmo. Quise gritar, pero no pude. Me sentía ligera, como si fuera a caer desmayada. Entonces, unas manos se posaron sobre mis hombros. Fue hasta ese momento que solté el alarido. Con alivio descubrí que se trataba de mi abuela. ¿Pero qué grito? ¿Le temes a la abuela? No, murmuré avergonzada. Es que vi algo en el espejo. Ah, no me extraña, dijo como sabiendo de lo que yo hablaba. Los espejos son mágicos. Siempre ejercieron una fascinación sobre mí. ¿No te parecen fabulosos? No sé, le contesté sin recuperarme del susto. Claro, siempre están ahí, objetos utilitarios que parecen parte de la cotidianidad, como si toda la vida hubieran estado en el mundo. Pero no, el espejo fue inventado en el siglo XIII. Antes, para poder ver su reflejo, la gente usaba metales pulidos. Pero, ¿qué es, abuela? ¿Qué es lo que vi? Dije ignorando su clase de historia y sin parar de buscar la sombra al lado de mi yo especular. Seguramente nada, o probablemente algo. Con el paso de los años, entendí la atracción de mi abuela por los espejos. Estaba íntimamente relacionada con su pasión por los libros. Lewis Carroll hizo que Alicia atravesara el espejo tras una corta cavilación sobre lo que habría detrás de este. Hans Christian Andersen escribió sobre una bruja malévola que interrogaba día a día al espejo sobre su belleza. Oscar Wilde reveló la existencia del espejo de la sabiduría en un cuento que a mi abuela le gustaba mucho. Pero esa mañana, en Ciudad Albayzín, al enfrentar el verdadero poder de los espejos, mi abuela me sentó en su regazo para revelarme que en los espejos existe otra vida distinta a la que nosotros conocemos. Una parte esencial de este mundo que no es perceptible excepto para algunos iniciados. Aquellas creencias que dicen que las personas que no se reflejan en los espejos son los no muertos tienen fundamento. Aquello que carece de espíritu no puede ser reflejado. Por eso, buscan en nosotros la ilusión de su propio reflejo. ¿Somos nosotros su reflejo? Eso piensan algunos. Por eso hay que mantenerlos de ese lado y con esa creencia. Mientras así lo piensen y se les tema, estamos seguros. ¿Por qué hay que temerles? Mi abuela ignoró mi pregunta con una de sus típicas sonrisas crípticas. Continúa entonces. Si observas tu reflejo con detenimiento en un espejo, te darás cuenta de que solamente el poder reconocerse a uno mismo como si se tratara de otro es algo extraordinario. Hay algo fantástico en un hecho tan simple. Y si te colocas en medio de dos espejos paralelos, podrás ver tu imagen repetida hasta el infinito. Descubrirás la repetición inconfrontable, infinita y recursiva de ti misma. La infinidad del universo está contenida en la infinidad recursiva de los espejos. A esa edad no había cavilado sobre los espejos o sobre lo que podría haber de fantástico en ellos. Para mí, solamente se trataba de un artículo necesario para mi arreglo personal. Me pareció una locura la posibilidad de una vida detrás de ellos. Un lugar con ancho, fondo, altura, un mundo con tiempo propio marcado por relojes invertidos. Francamente, creí que eran inventos de una anciana. Es hora de un postre rico, ¿no crees?, me ofreció para sacarme de la impresión.
te caerá bien algo de azúcar. A mamá no le gusta que coma entre comidas y menos que sean dulces. ¿Desayunaste bien? Sí. Eso merece un premio. Además, tu madre de seguro tardará en llegar. No tiene por qué enterarse. Caminamos abrazadas hasta la cocina. En la mesa de trabajo, de piedra blanca, había 2 tartas cubiertas con servilletas de trapo. Una era de calabaza y la otra de manzana. ¿De cuál quieres? Según yo, a Alfonsina le queda más sabrosa la de calabaza. Prefiero de manzana. Pues manzana entonces. Me senté en uno de los bancos que estaban alrededor de la mesa de piedra. Mi abuela sirvió 2 trozos, uno de calabaza para ella, uno de manzana para mí. Comimos en silencio mientras cruzábamos miradas y una que otra sonrisa. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: qué maravilloso es que nadie necesita esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Y esta frase la escribió Ana Frank. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme. Así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. Chao, chao.